Y es la mesa de los jueves de los presidentes de los partidos políticos que postularon candidatos a los que yo de verdad les agradezco profundamente que vengan a participar en esta mesa con esas ganas y esa puntualidad y ese rigor. Primero te presento a ti, Jelko Polensky. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir, porque me hace que te operaron. Pues muy contenta de estar aquí, a pesar de que me operaron. Oye, no sabíamos. Sí. Una pronta y total recuperación, Jelko. Gracias. Sí. Lo mejor para recuperarme es estar aquí. Sí, claro. Jelko Polensky, presidenta nacional de Morena. Hace un momento cometí un error, pero pues con cariño, sí. Cariño. Damián Cepeda, Damián, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Damián, muchas gracias. No, gracias a ti, Joaquín. Con mucho gusto de estar aquí y con mucho gusto de saludar a mis compañeros dirigentes. Gracias, Damián Cepeda. Y Enrique Ochoa Reza, que también necesita de fiesta, como hablamos el otro día, porque recién fue el papá de Enrique Junior, ¿no? Así es, Joaquín, muchas gracias. Muchos saludos a todo tu auditor, a mi esposa, a mi hija Sofía María y al nuevo bebé de la casa, Enrique. También les mando un fuerte abrazo y saludo a Jelko y a Damián. Bien, gracias, Enrique Ochoa Reza. A ver, yo sigo con el tema, si me perdonan ustedes, de Jaime Rodríguez. Yo acabo de ver oír, escuchamos el reporte, la declaración de 3 de los 4 magistrados que votaron a favor de darle la candidatura independiente y además culpando al INE de los errores. Pero también registré, ojo, Jelko, Damián, Enrique, la expresión de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, que estuvo ahí por un sentido institucional, no dijo una sola palabra, y ahí está su argumentación, ahí está su argumento, porque ella votó en contra de darle la candidatura a Jaime Rodríguez. Y luego limitaron la conferencia de prensa a 3 preguntas. Yo no puedo entender eso. No puedo entender que exista una conferencia de prensa y digan 3 preguntas. Mis compañeros, como hacíamos en mi época, se debían haber levantado e ido. Pero en fin, luego ya ven, los jefes de información se ponen como locos. Pero bueno, a ver, Jelko, ¿qué está pasando? Porque además le estamos haciendo la campaña todos, el INE, el tribunal, la FEPADE, todos los medios le estamos haciendo la campaña a Jaime Rodríguez. Mira, hoy declaró el Bronco que solo quiere ser candidato para quitarle votos a Andrés Manuel. Ya lo había declarado antes, porque lo dijo alguna vez en Nuevo León. Y a mí me preguntaron, bueno, ¿de qué se trata? Yo les dije que lo que pasa es que el Bronco se alquila, ¿no? Al mejor postor. Y creo que eso es lo que está haciendo. O a veces al peor, ¿eh? O al peor, tristemente, también al peor. Pero le falla. Lo que es una realidad es que hay que reconocerle a la presidenta del tribunal. Porque con mucha integridad, ella y 2 magistrados votaron en contra de una aberración total. El INE, la verdad, creo que el INE ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo para recuperar la imagen, el nombre que había perdido en el 2006 y que merece mucho respeto porque en verdad hicieron un trabajo serio que después dicen que el debido proceso, por favor, ¿cuál debido proceso? Lo dijo Ciro Murayama, que querían que revisáramos si los muertos revivieron. Ahí había un gran número de muertos, había otro número importante de gente que no existe en el padrón electoral, no pueden ser 810,000. Imagínate, que no existe en el padrón electoral, otros que eran credenciales sin foto, copias de credenciales, copias y duplicidades, o sea, en verdad creo que hace muy mal el tribunal en validar una ilegalidad a todas luces de este tamaño. No creo que obviamente nadie tenga interés en votar por el Bronco. Y creo que el problema no es el Bronco. El problema real es validar a alguien que con tanta irregularidad y con tanta corrupción llevó boletas. Y no solo eso. Él tenía que haber reunido, bueno, todos sí, 864,536 firmas. Esa es la cifra oficial. Y él reunió 849,937. Tuvo 840,937 auténticas y, ojo, 1,184,466 falsas o irregulares. Mira, yo te diría 2 cosas principalmente en el caso del Bronco.
La primera es, en términos prácticos, ya el impacto real en la contienda, la verdad que no tiene. O sea, el Bronco, con mucho respeto lo digo, pero no tiene ninguna posibilidad real de ganar la presidencia. Uno, y dos, pues no creo que le ande quitando votos a nadie. Veo que hay un temor de Andrés Manuel López Obrador con el tema, pues creo que es la inquietud de que sabe que se le va a alcanzar y se le va a ganar. Pero la verdad es que el caso del Bronco no viene a cambiar nada. Dos, decirte que nosotros pues vamos a acatar el fallo, o sea, es un fallo máximo del tribunal y en un sistema pues de justicia como el que tenemos, pues ya no es impugnable y por lo tanto pues hay que cumplirlo y el frente lo va a acatar. Pero tres, sí te debo de decir que eso no implica que no podamos opinar. Y la verdad es que sí, a todas luces estuvo pues mal, hay que decirlo. Es un muy mal mensaje. A nosotros, digamos que si algo nos preocupa del tema es como el daño que se le hace a la democracia en el país, más que el impacto que pueda tener en el proceso. Porque sí es un muy mal mensaje. A México el mensaje es, pues mira, como que no hay tanta bronca, hablando del Bronco. Si cometes un delito, si haces una ilegalidad, si haces trampa, pues no le haces igual y te la dejamos pasar y puedes competir. Y eso pues no está bien por donde la veamos, ¿no? Entonces lo respetamos, pero no está bien. Y hay un tema más grave, porque pegan un brinco enorme, injustificable, dicen que lo que se le dañó fue su garantía de audiencia y en lugar de reponer la garantía de audiencia, pues no sé cómo hacen y le suman más firmas y dicen, bueno, ya cumplió con las firmas, ¿no? Cuando no había llegado. Pues en todo caso, pues le hubieran dado garantía de audiencia. Y por último, y es un tema como que no se ha querido tocar mucho, pero está bien delicado, porque aquí sí ya impacta, pues incluso en las otras candidaturas independientes que hay, prohíben de alguna manera en el fallo, inexplicablemente, yo no entiendo cómo se llegaron hasta allá, que hagan algo que la ley dice. La ley electoral dice que cuando se están registrando candidatos independientes, el que registra una firma primero es la que vale. Sí. Entonces, para ver si cumplieron con el requisito, lo que se tiene que hacer es cruzar quién firmó para un candidato y quién para el otro. Y si hay duplicidades, pues solo le pueden contar a uno. Al primero. Pues, ¿qué creen? Resulta ser que el tribunal prohibió que hicieran ese cruce. Y entonces, hoy, pues no se va a saber si hay firmas duplicadas, que por supuesto que las hay. Lo que quiere dar esto de mensaje final es que, pues seguramente ambos candidatos que lograron este registro, pues las lograron con las mismas firmas de los mismos ciudadanos. Y otra vez, a ver, está bien, bienvenidos, que compitan, no hay problema, qué bueno, hay que escuchar las ideas, igual iba a estar más rico el debate, pero pues sí es muy delicado que el tribunal haya permitido eso. Yo no la comparto, pero la respeto y para adelante. Vamos a ganar, Ricardo Anaya va a ganar el frente y vamos a cambiar este país. A ver, Enrique Suárez. Nosotros respetamos puntualmente la resolución del Tribunal Electoral. Me parece que cuando las resoluciones le han sido favorables al Partido Acción Nacional o a Morena, pues defienden al tribunal y no cuestionan las consecuencias jurídicas de la defensa de los derechos políticos o de las personas o de los ciudadanos. Hay que acatar las resoluciones del tribunal, hay que fortalecer las instituciones, hay que reconocer el trabajo de la magistrada presidenta, de las magistradas y los magistrados que integran la institución, y también hay que reconocer, porque tenemos que fortalecer el sistema democrático del país, que la tecnología debió de haber apoyado más a los ciudadanos y a los ciudadanos que querían ser candidatos independientes, porque debió de habernos permitido alertar cuando alguna irregularidad se fue presentando en la recolección de las firmas. Claro que la tecnología es capaz de ello y por eso un buen modelo tecnológico en el INE debió de haber alertado oportunamente desde cuando se empezaron a recolectar las firmas si había algún problema con la recolección de firmas en el país. Y en ese sentido, en lugar de ir validando las firmas a lo largo del seguimiento que se dio aquí en tu programa y que se daba en otros medios de información, de que la candidata o los candidatos independientes iban cumpliendo con el propósito de alcanzar el número validado de las firmas, pues la tecnología nos hubiera permitido alertar que al final de un día, el que fuera, se hubieran contado 10 firmas y 3 de ellas tenían dudas o 8 de ellas eran inválidas. Y en ese momento, en aquel día, en enero, en febrero o en marzo, corregir lo que ahora se está teniendo que corregir
en el Tribunal Electoral. Yo creo que hacia adelante, y debemos, creo yo, todos hacer un esfuerzo, y el INE tiene que hacer su esfuerzo, de establecer mejores elementos tecnológicos para que en las futuras elecciones las mujeres y los hombres que decidan participar por la vía independiente tengan la certeza de que cuando van acreditando las firmas en el sistema tecnológico que el INE determine, pues que ese mismo sistema tecnológico alerte oportunamente cuando hay dudas sobre las firmas o cuando hay evidencia, como los casos que ha señalado Jacob o los que ha señalado Damián, y que entonces en tiempo real pues se descuenten esas firmas ilegales y no que sea al cuarto para las 12, ya iniciadas las campañas, que estemos discutiendo si una mujer o un hombre a la presidencia o a cualquier elección federal donde hay la participación de candidatas y candidatos independientes, se le esté cuestionando ya en la campaña si puede o no participar, cuando a lo largo de los meses, en la misma aplicación tecnológica, se le fue dando como válidas las firmas que fueron registradas. Yo creo que... Perdón. No. Dime, David. No, que lo que pasa es que hay que diferenciar las etapas del proceso. Nada más, yo respeto mucho, pero hay una etapa de recolección y hay una etapa de revisión. O sea, el sistema no iba validando firmas, simplemente iba registrando. Contando. Y después tenías que hacer un cruce. De hecho, hay todo un debate. Nosotros decíamos, oye, ¿por qué no cruzaron la duplicidad antes? No, es que solo de los que están, digamos, ya que llegaron al umbral. Muy bien, pues ya se dio el supuesto que hay 2 personas en un umbral. Creo que una pregunta válida, pues ya, incluso ya para saber, ¿no? Porque ya le dieron el registro, pero pues sí está válida la pregunta de decir, oye, ¿y son diferentes ciudadanos los que le dieron la firma a uno o son los mismos que le dieron a los 2 y los contaron doble? Sí se me hace que es una pregunta válida. Creo que también es válida que pues 3 de los miembros del tribunal opinaron distinto que los otros 4. Y en este ejercicio honesto que estamos aquí, que yo respeto las opiniones, pues creo que es válida la opinión. No cambia el respeto, ¿eh? No, yo te digo, sí, pero respeto total al tribunal. Y 2, no cambia nada la elección. También pues no le dediquemos, no es ni tan relevante. Pues. Pero sí es muy relevante. Construyo la diversidad es muy relevante. No, pero para las instituciones. Construyo sobre lo que dice Damián. Damián dice, oye, si hay duplicidad de firmas en el sentido de que alguna ciudadano o ciudadano le otorgó su firma a más de un candidato independiente, que se revise. Pues para eso es la tecnología, en tiempo real desde enero, febrero, marzo, abril, en el momento en que, como tú bien señalas, se registra un elector con la foto veraz de su credencial y una candidata días, horas o meses después registra ese mismo ciudadano, ahí está la duplicidad. Pues el sistema debería de alertar de inmediato y la tecnología, por supuesto, que permite hacer eso. Y segundo, si vamos a tener un calendario electoral que al final del día va a establecer un momento en el que se van a cotejar las firmas, que son, como los números lo dijo ya Joaquín López Dóriga, miles de firmas por cada uno de los aspirantes, que llegan a ser más de cientos de miles de firmas, y acumulados por el número de ciudadanos que quieren esa competencia por la vía independiente, alcanzan a ser millones de firmas. Pues no va a ser humanamente posible verificar cada una de ellas. Por eso la tecnología es fundamental. Entonces yo considero que el Instituto Nacional Electoral debe de aprender de este ejercicio para que en el futuro su mecanismo tecnológico permita alertar oportunamente de duplicidades, permita alertar oportunamente de aquellas fotografías que no corresponden al padrón electoral, y que en consecuencia no tengamos que estar con estas prisas ni cancelando o permitiendo participaciones a través de la definición de la máxima autoridad electoral, generando este debate cuando deberíamos estar hablando de las propuestas a favor de los ciudadanos. Ahora, Jelko, yo insisto en este punto. Jaime Rodríguez reunió, o presentó, mejor dicho, 2.034.403 firmas. Y más de la mitad. Más de la mitad. Son falsas. 1.184.466 resultaron falsas. De esta, sí, el 58% apócrifo. 800.000 no estaban en el padrón electoral. Así es. ¿Sí? 158.000 fueron simuladas. ¿Cómo no resuelve eso? Usó 205.000 fotocopias
y la captura en una sola madrugada, en un solo domicilio, de más de 200,000 firmas. Ya para no entrar a lo de los gastos, lo que pagó a Facebook que no reportó y las empresas que utilizó, en fin. Yo creo que el número de irregularidades es desmedido. Y sobre todo no reunió las 864,536 firmas que dice la ley. Sí, es que eso es lo que es inaceptable. Yo creo que son dos momentos y que no hay que confundirlos. La tecnología solamente era para recibir, para registrar, no para hacer todo lo demás. Y lo demás lo estaba verificando el INE, y creo que el INE hizo un muy buen trabajo de revisar cuántos muertos había en esa lista, de revisar cuántos no existen en el padrón electoral. O sea, están decidiendo gente que no existe en el padrón electoral, o como dice Damián, cuántos duplicados hay, que tampoco no lo vamos a saber. Entonces, con actos de delincuencia, porque eso es un delito, registran o aceptan a uno o a dos candidatos, eso es algo que deja muy mal sabor de boca, y ahí coincido totalmente con Damián. No es que vayan a ganar algo. ¿Quién puede creer en alguien con estos antecedentes? Nadie. ¿Quiénes van a votar? Pues los de su casa. No, eso no nos hace ruido. El ruido es que necesitamos instituciones fuertes, que necesitamos instituciones que nos garanticen, que nos den certidumbre. Claro que como Morena vamos a aceptar y aceptamos un fallo, pero que nos deja un mal sabor de boca a todos los mexicanos, porque están validando un conjunto de ilegalidades. Pero a todas luces. No necesita ser un experto jurídico para ver el número de ilegalidades que hay ahí entre los muertos, los que no existen, entre las copias de otras credenciales que no son. ¿Cómo se le van a validar? Es inaceptable. ¿La revisión fue muestral de las firmas o fue firma por firma? Porque yo he visto reportes de las dos naturalezas. Porque para decir las afirmaciones numéricas que se han puesto sobre la mesa, tendríamos que suponer que efectivamente cada uno de los 2,34 millones... Sí, pero el análisis es muestral o el análisis es censal. Y segunda pregunta. Si va en la Institución Nacional Electoral a revisar 2,034,000 firmas en la etapa que tú llamas de revisión, y eso lo hará por cada candidato o candidato que aspira a ser por la vía independiente candidata a la presidencia, ¿a poco no haría sentido que entonces la tecnología permita desde el momento original poder advertir tanto duplicidades como credenciales falsas? Pues esa es la falla del INE. Déjame hacer un comentario. El reporte da la revisión total. Yo creo que aquí el daño principal es a la figura de la candidatura independiente, Sí, claro. Y a la democracia del país. Yo sí sinceramente digo, oye, a ver, Marichuy hizo todo un esfuerzo real, pues, genuino, sin tranza, y no llegó, y aceptó que no llegó, pues. Entonces, sí, el mensaje daña a quien participa de buena fe. Pedro también, pues hicieron un buen ejercicio y aceptan que no llegan, y por otro lado te encuentras pues que con tranzas, con ahí ilegalidades, con delitos, híjole. Luego, dos, pues también el proceso un poco en la incertidumbre, porque hay denuncias en PEPADE del mismo tema, porque constituye un delito, pues, lo que hicieron. Sí, entonces está bastante grave. Fíjate que yo en el tema de la duplicidad, nosotros considerábamos que debía ser revisado desde el primer momento. Un poco el argumento del INE era a favor de los derechos del candidato independiente, de que, no, bueno, a ver, pues solo revisemos la duplicidad de quien sí llegó. Yo creo que eso es incorrecto, pero así lo determinaron para ayudarles a los candidatos independientes. Como ayudarles, permitiéndoles una cosa que después les iban a quitar. Porque que solo valiera para el que llegaba, ¿no? Y luego, pues ya llegaron dos, y ahora resulta que el tribunal dice, yo no sé basado en qué, que no se revise. La verdad es que fue un cochinero, está muy dañado ese proceso, pero bueno, ya estamos ahí, Joaquín, y yo también te diría, pues está en 1%, 2%, 3%, 4%, a nosotros no nos preocupa, va para adelante, pero sí se debe corregir. Bien, voy a poner unos anuncios y regreso contigo, Yerkol. Encantado. Sí, estamos aquí con los presidentes de los partidos políticos, Yerkol Polensky, Enrique Ochoa Reza, Damián Cepeda.